Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primero de Reyes, capítulo número 12. Vamos a leer del versículo número 25 hasta el versículo número 33. Antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a orar por las peticiones que han sido enviadas hasta este púlpito. Siempre hay peticiones, siempre hay necesidades que el pueblo del Señor tiene. Así que vamos a acercarnos al Señor en esta noche para pedirle a Él que intervenga con su mano poderosa para traer una respuesta efectiva y oportuna para cada necesidad. Y luego vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Padre amado, por que nos has permitido adorarte y alabarte, porque, Señor, te has hecho presente y estás, Señor, presente para bendecir nuestras vidas, para llenarnos con tu espíritu, para darnos la fortaleza que necesitamos y para, Señor, darnos tu palabra siempre oportuna para nuestras vidas. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos poner en tus manos cada una de estas peticiones que han sido enviadas hasta este púlpito. Padre, tú conoces cada una de estas necesidades. Te las ponemos en tus manos esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos que tú pongas tu mano de poder sobre cada una de ellas. Padre, trae sanidad a los cuerpos enfermos. Tu palabra dice, Señor, que por tus heridas nosotros hemos sido sanados. Ahora, Señor, por esa palabra, Señor, pedimos que pongas tu mano de poder para sanar todo cuerpo enfermo en el nombre de Jesucristo. Señor, fortalece al débil, multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Aquellos que se encuentran en diferentes pruebas o que están atravesando diferentes tentaciones, oramos para que reciban de parte tuya la fortaleza espiritual necesaria para vencer, para triunfar, para no mirar hacia atrás, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, provee para toda necesidad. Señor, quien no tiene trabajo, te pedimos que tú le puedas proveer uno. Quienes teniendo trabajo, Señor, de todas maneras están atravesando momentos difíciles económicamente, oramos para que tú suplas todo lo que les falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo. Padre, en tus manos cada vida, cada necesidad. Y ahora, Padre, que vamos a dar lectura a tu palabra, oramos para que el Espíritu Santo esté con nosotros, iluminándonos, dándonos entendimiento, dándonos revelación, haciendo su obra perfecta en cada mente y en cada corazón, de tal manera que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla en cada uno de los que estamos acá y de los que están oyendo a través de los diferentes medios. Que tu palabra cumpla su propósito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, Primero de Reyes, capítulo número 12, versículos del 25 al 33. Dice la palabra del Señor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo,
Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Pueden sentarse, hermanos jóvenes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Ustedes saben que el tema del culto juvenil de este mes es la batalla de la mente. ¿Cuántos sabían que ese es el tema? La batalla de la mente. Quizá pocos sepan que el éxito o el fracaso de las cosas que nosotros emprendemos dependen en gran medida del aspecto mental, ya sea en el ámbito de lo académico, en el ámbito de lo deportivo, en las guerras mismas que las naciones o que los pueblos libran entre sí o contra otros pueblos. Si hay un aspecto que es importante y que es relevante, es justamente el aspecto mental. Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito de los deportes, probablemente ustedes, muchos de los que están acá, practican un deporte como entretenimiento personal, como un hobby personal, o algunos quizá de manera profesional están practicando algún deporte. Sabrán que en el ámbito de lo deportivo, si bien es cierto, es importante lo físico, sin embargo, también es sumamente importante el aspecto mental. Es decir, no solamente se cultivan los aspectos puramente físicos con el propósito de tener un excelente rendimiento a la hora de una competición, sino que también se hace necesario tener la mentalidad adecuada para que, teniendo el estado físico adecuado junto con el estado mental adecuado, podamos tener un mejor desempeño a la hora de librar batallas o a la hora de enfrentar los desafíos deportivos que nosotros vamos a encontrar. En el ámbito también de lo bélico, las guerras, una nación puede ser muy poderosa en cuanto a armamento respecta. Puede superar a la otra nación en poderío militar, puede superar en capacidad de fuego a la otra nación con la cual están batallando, pero es bien sabido que no, en el tema de las guerras no es únicamente indispensable el aspecto militar, la capacidad de fuego que se tenga, lo moderno de las armas que se usen, sino que también se necesita tener un aspecto mental adecuado, porque ya sea en el ámbito de lo deportivo o en el ámbito de lo bélico o en cualquier otro ámbito de la vida,
si no tenemos la mentalidad adecuada, es muy probable que no logremos desarrollar todas nuestras capacidades y todo nuestro potencial para poder vencer todos los obstáculos o todas las competiciones que tendremos por delante. Entonces eso es una realidad que nosotros podemos comprobar. Cuando pensamos también en la vida de fe, ya hablando de la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta también que el elemento de la mentalidad es un elemento sumamente importante. De hecho, hay una palabra que en el Nuevo Testamento es muy conocida y con la cual creo que todos nosotros nos encontramos familiarizados, y es la palabra arrepentimiento. ¿Cuántos han oído hablar de la palabra arrepentimiento? Todos nosotros estamos familiarizados con la palabra arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento es la traducción de un término griego que es el término griego metanía. Y la palabra metanía es un término griego compuesto que en pocas palabras lo que significa es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente, porque la palabra meta viene, es la palabra después, y la palabra nia viene de la palabra nous, que es la palabra mente en el idioma griego. Entonces la palabra misma arrepentimiento, que es algo necesario para que nosotros podamos entablar una relación con Dios, porque Dios es santo y no puede tener relación con los pecadores. Y para que el pecador pueda tener relación con ese Dios que es santo, es indispensable que el pecador se arrepienta de sus pecados. Entonces el arrepentimiento marca un antes y un después para la vida de todo ser humano que inicia en la vida de fe. Pero vean ustedes, se reitera una vez más el elemento de la mente, porque la palabra misma arrepentimiento, que se deriva del término griego metanía, básicamente nos está hablando de una mentalidad transformada, cambiada, y que es completamente diferente a la mentalidad que nosotros teníamos antes de experimentar el arrepentimiento y de tener el arrepentimiento en nuestro corazón. La palabra mente aparece muchas veces en la Biblia. Si ustedes están familiarizados con la palabra del Señor, y sobre todo en las páginas del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que la palabra mente aparece en repetidas oportunidades. La mente puede estar controlada por deseos pecaminosos, la mente puede estar embotada, la mente puede estar corrompida, pero de igual manera la mente también puede ser renovada y transformada por la palabra de Dios, al punto que nosotros lleguemos a amar a Dios con nuestra mente misma. Si ustedes están familiarizados con los 10 mandamientos, se darán cuenta que uno de los 10 mandamientos exigía que Dios fuera amado con toda el alma, con toda la fuerza. Pero en el Antiguo Testamento no aparece en el mandato la palabra mente. Pero cuando Jesús de Nazaret hace referencia al primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, Jesús añade el componente de la mente. Es decir, que la mente puede estar controlada por el pecado, la mente puede estar controlada por pensamientos completamente contrarios a la voluntad de Dios, pero también la mente, como lo decía, puede ser renovada, transformada por la palabra de Dios, de modo tal que lleguemos a amar a Dios no solamente con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, sino que también podamos amarle con toda nuestra mente. El pasaje bíblico que he tomado en esta oportunidad
nos habla de una batalla que se desarrolló en la mente de un rey llamado Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Este Jeroboam del cual hemos leído esta noche. Hago esa aclaración porque en Israel hubieron dos reyes cuyo nombre fue Jeroboam. Este Jeroboam y un Jeroboam que existió en el siglo VIII antes de Cristo y que fue contemporáneo del profeta Oseas y el profeta Amós. Entonces al otro le llaman Jeroboam II, para distinguirlo de este Jeroboam que obviamente viene siendo Jeroboam I. Entonces este Jeroboam fue el primer rey que tuvo el reino de Israel cuando se dividieron las 12 tribus de Israel. No nos olvidemos que la historia bíblica nos muestra cómo Israel por un periodo de más de 100 años vivió unido, es decir, las 12 tribus estaban unidas bajo el gobierno de Saúl, bajo el reinado de David, bajo el reinado de Salomón. Cada uno de estos tres reyes reinaron 40 años en total. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. En total 120 años. Y cuando murió Salomón, este fue sucedido por su hijo, cuyo nombre era Roboam. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Se llamaba así, justamente, se llamaba Roboam. Y Dios había determinado durante la época del rey Salomón que partiría el reino de Israel en dos partes. Pero el Señor, por amor a David, tomó la decisión de no partir el reino de Israel en dos partes durante la vida de Salomón, su hijo, sino que decidió que la ruptura del reino de Israel tendría lugar después de la muerte del rey Salomón. Y efectivamente, cuando Salomón muere, como ya lo dije, fue sucedido por su hijo Roboam. Y sería bajo el reinado de Roboam cuando el reino de Israel se dividiría en dos. A partir de ese momento ya no habría un reino de Israel que estaba constituido por 12 tribus, sino que ahora habrían dos reinos. El reino de Israel, que estaría compuesto por 10 tribus en el lado norte de la tierra, y la tribu de Judá, que estaría constituido por las dos tribus restantes del sur, la tribu de Judá, así como también la tribu de Benjamín. Y sería en el reino de Judá donde gobernarían siempre los reyes de la línea dinástica de David. Pero sería en el reino del norte, en el reino de Israel, donde empezaría a reinar Jeroboam. Jeroboam empezó a reinar, pero fíjense, la historia de Jeroboam no empieza en el capítulo número 12 del libro primero de los Reyes que nosotros hemos leído en esta oportunidad. De hecho, la historia de Jeroboam empieza desde el capítulo número 11 del libro primero de los Reyes. Eso ustedes lo pueden hacer en su casa. Pero si nosotros retrocedemos al capítulo 11 del libro primero de los Reyes, hoy leímos el capítulo número 12. Pero si retrocedemos al capítulo número 11, retrocederemos hasta la época en que Salomón todavía estaba vivo y estaba gobernando las 12 tribus de Israel. Entonces sería durante la época de Salomón cuando se hablaría por primera vez de Jeroboam. Y algunas de las cosas que el autor sagrado nos dice con respecto a Jeroboam
que para entonces era un don nadie, era un completo desconocido, pero algunas de las cosas que el autor sagrado en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes nos dice acerca de Jeroboam es que era un hombre joven, que era un hombre activo, esforzado y valiente. ¿Cuántos de ustedes dicen, me acaban de describir a mí? Pero así era Jeroboam. Jeroboam, dice la Biblia, era joven, era un hombre activo y también era esforzado y valiente. Estas 4 características menciona el autor sagrado con respecto a Jeroboam: esforzado, activo, valiente y un hombre joven con una vida por delante. Pero por si esto fuera poco, la Biblia nos dice que en cierta oportunidad un profeta de Dios se acercó a Jeroboam y empezó a hablarle. Pero antes de hablarle, el profeta, que se llamaba Ahías, se quitó una capa que tenía sobre sus hombros y empezó a cortar la capa en 12 pedazos. Entonces agarra 10 de esos 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a Jeroboam. A través de este gesto profético, Ahías, el profeta de Silo, le estaba diciendo a Jeroboam que el Señor le entregaría 10 de las 12 tribus de Israel. Como digo, en ese entonces todavía estaba vivo el rey Salomón y estaba gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Pero sería durante esa etapa de la historia de Israel cuando el profeta Ahías le entrega a Jeroboam, que como digo en ese entonces pues no era un hombre muy conocido, le entrega 10 pedazos simbolizando a través de ellos 10 de las 12 tribus de Israel. Pero por si eso fuera poco, el profeta Ahías le dijo estas palabras al rey, le dice estas palabras a Jeroboam, quien entonces, como digo, ni siquiera soñaba en ser rey de Israel. Le dijo estas palabras. Yo quiero que presten atención a estas palabras que se encuentran en el capítulo 11, en el versículo número 38 de Primero de Reyes. El Señor le dijo a Jeroboam a través del profeta: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos. Miren lo que le está diciendo el Señor a Jeroboam a través de su profeta. Y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. ¿Cómo le dijo el Señor? Yo estaré contigo. Y le dijo además: y te edificaré casa firme. Fíjense, lo primero, yo estaré contigo. Segundo, te edificaré una casa firme como la edifiqué a David. Y tercero, yo te entregaré a Israel. Fíjense todos estos elementos que acabo de mencionar. Estas palabras fueron dichas a Jeroboam cuando entonces todavía era un hombre desconocido, muy desconocido, cuando no soñaba con ser rey de Israel. Pero estas palabras le fueron dichas a un hombre joven que tenía un futuro prometedor por delante, a un hombre activo que era esforzado y que de igual manera era valiente. Pero aparte de todas estas características personales, Jeroboam ahora recibe de parte de Dios promesas maravillosas por medio de las cuales Dios le garantiza que estará con él y que su casa y que su reinado sería firme y estable, como firme y estable fue el reinado del gran rey David. Entonces, con todo esto que acabamos de mencionar, Jeroboam tiene todas las de ganar. ¿O qué opinan ustedes? Jeroboam tiene todas las de ganar. Es joven, es activo,
es esforzado y valiente, cosas que son bien importantes para enfrentar los diferentes retos de la vida, porque de hecho cuando el Señor le habla a Josué antes de la conquista de la tierra de Canaán, le pidió esas dos cosas justamente: te pido que seas esforzado y valiente. Y Jeroboam tenía esas dos cosas: era esforzado y valiente, era un hombre joven con el futuro por delante y era también un hombre activo. Pero por si eso fuera poco, tiene de parte de Dios la totalidad del respaldo. Nada podía salir mal. Nada podía salir mal. Al contrario, el futuro de Jeroboam era un futuro prometedor, no solamente por las características de su personalidad, sino también porque tiene a Dios de su lado. Pero fíjese bien, a pesar de que Jeroboam tiene todas las cartas ganadoras, no obstante, su vida fue un fracaso. ¿Pero por qué fue un fracaso? Porque tenía un problema. Y la primera batalla que enfrentó no la pudo vencer. No pudo prevalecer en la primera batalla que él enfrentó. ¿Y cuál fue esa primera batalla? La batalla de la mente. Dice el versículo número 26. ¿Cuántos tienen sus Biblias abiertas? Ya el texto que leímos esta noche nos habla del momento cuando Jeroboam ya era rey. Ya Salomón murió, ya el reino está dividido en dos. Ya Jeroboam tiene en su poder las 10 tribus de Israel, como Dios se lo prometió a través del profeta Ahías. Entonces, lo que vamos a leer ya ocurre en la época de Jeroboam como rey de las 10 tribus de Israel. Versículo 10: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Aquí es donde empezó el fracaso de Jeroboam. Perdió una de las batallas más importantes, y fue la batalla de la mente. ¿Por qué? Porque no supo pensar bien. ¿Qué nos está diciendo este pasaje bíblico? Se lo voy a explicar de la manera más breve y sencilla posible. Cuando el reino se dividió en dos, Jeroboam gobernó sobre 10 tribus. Y Roboam, el hijo de Salomón, siguió siendo rey, pero reinó solamente sobre 2 tribus: la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Esas 2 tribus componían el reino de Judá. Y la ciudad de Jerusalén se encontraba no en el territorio de Jeroboam. La ciudad de Jerusalén se encontraba en el territorio de Roboam. Entonces, si ustedes conocen el tema de las fiestas que tenía Israel, recordarán que Israel tenía sobre todo 3 fiestas nacionales muy importantes, y que todo hombre mayor de 20 años estaba obligado a celebrarlas. Era la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba el peregrinaje de Israel por el desierto; la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de gratitud por las cosechas de ese año; y la fiesta de la Pascua, que conmemoraba la salida de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces, estas 3 fiestas eran fiestas nacionales que todos los israelitas debían celebrar, porque así lo había estipulado Dios a través de la ley de Moisés. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegaba la fecha de celebrar la fiesta de Pentecostés,
los súbditos de las 10 tribus sobre las cuales gobernaba Jeroboam iban ¿hasta dónde? Iban hasta Jerusalén. ¿Y Jerusalén a dónde se encontraba? En el territorio de Roboam. ¿Y Roboam quién era? Era un descendiente de la casa de David. Cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, Jeroboam veía cómo sus súbditos viajaban muchos kilómetros a la ciudad de Jerusalén, cruzaban la frontera entre su reino y el reino de Roboam para cumplir lo que la ley de Moisés estipulaba en cuanto a la celebración de estas 3 festividades nacionales que acabo de mencionar. Y claro, ellos no se presentaban con las manos vacías, porque el mismo libro del Deuteronomio decía que cuando los israelitas celebraran estas fiestas no debían de presentarse con las manos vacías delante de Dios. Entonces llevaban sus ofrendas, llevaban todo lo que le iban a dar al Señor. ¿Y a dónde lo llevaban? Lo llevaban a Jerusalén. Entonces eso empezó a afectar a Jeroboam. A Jeroboam no le gustaba que los súbditos de su reino cruzaran la frontera para ir a Jerusalén, que se encontraba en el territorio del reino de Judá, sobre el cual estaba gobernando Roboam, el nieto del rey David. Entonces por eso es que empieza Jeroboam a pensar y dice el versículo 26: y Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. En otras palabras, Jeroboam está diciendo, hoy toda la gente de estas 10 tribus que Dios me dio van a regresar con Jeroboam otra vez. Ahora, yo les quiero decir algo. ¿Le había dicho eso Dios a Jeroboam? ¿Qué le dijo Dios a Jeroboam? Te voy a entregar las 10 tribus. Dios le dijo a Jeroboam, yo te voy a edificar una casa tan firme como se le edifiqué a David mi siervo. Solo guarda mi palabra, solo guarda mis mandamientos. Pero fíjese, ahora Jeroboam está reflexionando, está pensando. Y en lugar de pensar, teniendo como centro la palabra de Dios, empieza a darle rienda suelta a su mente carnal. Y él dice, ahora todos me van a abandonar. Estas 10 tribus que Dios me dio me abandonarán y volverán con Jeroboam, el rey de Judá. Y cuando se vuelvan a Jeroboam, me van a matar a mí. La pregunta es, ¿Dios le había dicho a Jeroboam que eso le ocurriría? No, Dios le dijo a Jeroboam, yo estaré contigo. Yo te voy a dar una casa firme, una casa sólida, como se la di a David mi siervo. Yo te entregaré en tus manos a Israel. Pero ahora que está pensando Jeroboam no está pensando como debería pensar, sino que está pensando de una manera en la que está excluyendo completamente la palabra de Dios. Y cuando Jeroboam empieza a pensar, dejándole de lado las promesas de Dios, es cuando empieza a tomar decisiones equivocadas. Yo les voy a decir algo. Las decisiones que nosotros tomamos, ¿saben sobre la base de qué están basadas? Sobre la base de cómo pensamos. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos sobre la base de cómo nosotros pensamos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en base a cómo pensamos. Por eso es que dicen cada cabeza es un mundo, porque no todas las personas piensan igual y en consecuencia no todas las personas
hacen lo mismo aun cuando ellas se encuentren en una misma situación. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos dependiendo de cómo pensamos. Lo que sentimos en gran manera está determinado por cómo nosotros pensamos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico. Digamos que ustedes tenían planeado salir con sus amigos a un centro comercial o a un paseo en un bosque o a un balneario, y ya tenían todo preparado, todo listo, estaban entusiasmados, estaban contentos para ir, pero el día amanece lluvioso. ¿Y qué pasa? Como amanece lluvioso, probablemente lo que habíamos planeado por tanto tiempo no se podrá concretar. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Algunos se sentirán molestos, otros se sentirán defraudados, otros se sentirán tristes. Pero tiene la lluvia, por ejemplo, tiene la lluvia el poder para deprimirnos. Tiene la lluvia o cualquier otro fenómeno el poder para influir en nuestras emociones. No tienen ni un tan solo poder. Lo que hace que nosotros nos deprimamos o que nuestros sentimientos se vean sensiblemente dañados ante un suceso que definitivamente es neutral, es la manera de cómo pensamos el suceso, de cómo reflexionamos acerca del mismo y cómo nosotros lo interpretamos. Entonces el problema no fue la lluvia, el problema es cómo tú interpretaste la lluvia. Y si lo interpretaste como una fatalidad, entonces será lógico que te sientas triste, que te sientas muy molesto. Entonces Jeroboam tiene ante sus ojos un suceso. ¿Y cuál es el suceso que Jeroboam tiene frente a sus ojos? Que cada vez que llega una fiesta religiosa de Israel, los súbditos de las 10 tribus sobre las cuales él está gobernando cruzan las fronteras de su reino con las manos llenas para entregar sus primicias, sus ofrendas y sus diezmos en el templo que se encuentra en Jerusalén, que se encuentra en Judá, y en Judá está gobernando el rey Roboam, que es de la línea dinástica de David. Entonces, el suceso no era realmente lo que Jeroboam pensaba. Jeroboam nunca estuvo amenazado. ¿Cuántos me están oyendo? Jeroboam nunca estuvo amenazado. Es más, a pesar de que Jeroboam se apartó de Dios, ninguna de las cosas que él pensó que le ocurrirían ocurrió. Las 10 tribus nunca lo abandonaron. Nunca lo mataron. Todo lo que él pensó, todo lo que él reflexionó, no ocurrió. El error de Jeroboam fue reflexionar acerca de ese suceso de una manera equivocada. El error de Jeroboam fue interpretar de manera errónea un suceso que a la larga no representaba ningún peligro para él. Pero en su mentalidad sí había un peligro y tenía que adelantarse, según él, a ese peligro para evitar que las 10 tribus lo abandonaran y para evitar como consecuencia que lo mataran. Entonces muchas veces nosotros, ahí es donde nosotros perdemos. Muchas veces no es que no pensamos, sí pensamos, pero pensamos de manera equivocada. ¿Cuántas decisiones has tomado y te fue mal? No es porque no pensaste, sí pensaste, el problema fue que pensaste mal.
En pocas palabras, fuiste derrotado en la batalla de la mente. Porque a tu vida llegarán situaciones frente a las cuales tendrás que tomar decisiones. A tu vida llegarán obstáculos. A tu vida llegarán duras adversidades. A tu vida llegarán situaciones que te exigirán que actúes. Pero el problema es que a la hora de actuar, a la hora de tomar decisiones, actuamos mal y decidimos mal. ¿Por qué razón? Porque a la hora de pensar o reflexionar en esa situación que tenemos al frente, no reflexionamos ni pensamos adecuadamente. Y al no pensar adecuadamente, el resultado es obvio. Nos equivocamos y cometemos otro error más en nuestra vida, que fue el caso de Jeroboam. Fíjense, si Jeroboam hubiera interpretado bien ese suceso, es decir, cómo muchos de sus súbditos regresaban, o mejor dicho, iban a Jerusalén, ya sea para Pentecostés, para la Pascua o para la fiesta de los tabernáculos, que al fin y al cabo ellos no se quedaban a vivir allá, siempre regresaban. Pero si Jeroboam hubiera interpretado bien las cosas, él hubiera dicho: esto no es ningún problema. Yo no debo de tener temor que esta gente me va a abandonar, porque a mí Dios me dijo que esas 10 tribus me las daría. Esas 10 tribus Dios me las dio, y lo que Él da no lo quita. Eso hubiera dicho Jeroboam. Jeroboam hubiera dicho: no me van a matar. Tal vez el pensamiento pudo haber surgido: me van a matar, me van a matar, me van a dejar, me van a abandonar. El pensamiento pudo haber surgido, pero inmediatamente empezaría la batalla en la mente de Jeroboam. Y por un lado estarían los pensamientos negativos: te van a matar, te van a matar, te van a abandonar, te van a traicionar, te vas a quedar solo. Ahí estaban los pensamientos, ahí estaban los pensamientos. Pero Jeroboam hubiera librado dignamente la batalla. ¿Y de qué manera? Recordando las promesas de Dios. Y cada vez que le viniera el pensamiento de te van a matar, Jeroboam hubiera dicho: Ahías me dijo, el profeta de Dios, que Dios está conmigo. Así hubiera contrarrestado las mentiras que llegaron a su mente. Cuando en su mente llegó el pensamiento: se irán detrás de Roboam, su señor, y me abandonarán a mí. Se hubiera acordado de las palabras de Ahías Silonita, que le dijo: te voy a dar una casa firme como se la di a David mi siervo. Si Jeroboam, y estoy por terminar ya, hubiera pensado así, hubiera ganado la batalla de la mente. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. Teniendo en su mente, en sus reflexiones, la palabra de Dios. Hay mucho más que tendría que decir, pero por razones de tiempo no voy a continuar. Pero permítanme ir aterrizando. ¿Cómo ganarás la batalla de la mente? Teniendo en ella la palabra de Dios. ¿Se recuerdan las palabras de Dios a Josué cuando tenía que conquistar la tierra de Canaán? No solamente le dijo: esfuérzate y sé valiente, que eran 2 cosas que ya tenía Jeroboam, sino que también le dijo lo siguiente: este libro de la ley, medita en él de día y de noche,
y todo lo que hagas prosperará. Pero ¿qué es lo que le dice? Medita en esta palabra. El Salmo 1 también, que es un salmo que muestra cuál es la bendición del justo, dice: en su ley medita de día y de noche, y se convertirá como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que haga prosperará. Cuando a tu vida lleguen conflictos y vengan pensamientos negativos, pensamientos que dicen no podrás, pensamientos que digan tú no eres capaz, pensamientos que te digan tú no lo mereces, pensamientos que te digan eres un fracasado, pensamientos que te dicen tú eres un incompetente, tú eres un fracasado, tú no vales. Cuando a tu vida lleguen esos pensamientos, tienes que saber que ha llegado el momento de empezar la batalla en el campo de la mente. Porque antes de tomar decisiones siempre se tuvo que haber librado una batalla acá. Antes de dar el siguiente paso, antes se tuvo que haber dado acá. Y por eso cada vez que a tu vida lleguen pensamientos negativos, pensamientos en donde el diablo quiere destruirte, quiere dañarte, quiere herirte, quiere apartarte del propósito divino, cuando a tu vida lleguen esos pensamientos, debes repelerlos, debes enfrentarlos con las verdades inmutables de la palabra de Dios. Debes renovar tu mente. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, terminarás derrotado en todas las batallas de tu mente y seguirás tomando decisiones equivocadas, seguirás errando en todas las cosas que hagas, seguirás fracasando, no porque eres un fracasado, sino porque fracasaste en la principal de las batallas, en la batalla que se libra en la mente. Antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, ahí es donde se libran las verdaderas batallas. Por eso es importante que llenes tu mente con la palabra de Dios, que llenes tu mente con sus promesas, y que cada vez que a tu vida lleguen adversidades, y que cada vez que tengas que tomar decisiones, y que cada vez que en tu mente tengas que reflexionar acerca de algún asunto, ahí es cuando deberás esgrimir las verdades de la palabra de Dios para derrotar todo pensamiento contrario a su voluntad, para que todos tus pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Solo así la mente se renueva, cuando la llenas con la palabra, cuando reflexionas en ella, cuando no piensas lo que otros dicen, cuando no reflexionas como otros reflexionan, sino cuando tú de manera personal te has encontrado con Dios y con su palabra, y es tu palabra la que guía, la que orienta tus pensamientos ante toda batalla, ante toda decisión, ante toda situación adversa que enfrentas. Tú lo que haces es llenar tu mente, renovarla con la palabra, de modo tal que se diga que tenemos la mente de Cristo. Pero, y con esto finalizo, ya cerré la Biblia. Pero para ganar las batallas de la mente, primero tenemos que experimentar el arrepentimiento. El arrepentimiento es eso, un cambio en la manera de pensar. Y cuando hay un cambio en la manera de pensar, automática y espontáneamente vendrá el cambio en la manera de sentir y en la manera de actuar.
Si hay jóvenes hoy que no han entregado su vida a Cristo y que se han equivocado una y otra vez, y sus mentes parecen un mar en tempestad, hoy es la noche en que puedes venir a Cristo para que Él perdone tus pecados, y a partir de ahí podrás llenar tu mente de sus palabras, de modo tal que puedas ser un triunfador en la vida, porque ganaste con la palabra de Dios las batallas en el campo de la mente. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. El tiempo ha terminado. Voy a hacer el llamado en esta hora para todo joven que desee darle su vida a Cristo por primera vez o se quiera reconciliar. Solamente voy a hacer el llamado 3 minutos, nada más. Si hubiera algún joven en esta noche que quiere darle su vida a Jesús por primera vez, o que se quiere reconciliar, ahí donde tú te encuentras, levanta tu mano y di: yo quiero hoy entregar mi vida a Jesús. Yo quiero hoy entregar mi vida a Él. El Señor te ha traído esta noche para perdonar tus pecados, para lavarte con la sangre de su Hijo Jesucristo. Aquí hay un joven ya, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Si hay alguno que quiere venir hoy al Señor, allá viene otro joven también, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Los jóvenes que son cristianos están orando, no están a la expectativa, sino que están orando por la conversión y la restauración de aquellos que están lejos del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aquí viene un joven más, Dios te bendiga. ¿Habrá alguno más que hoy? Aquí viene una señorita también. ¿Habrá alguno más que esta noche le da su vida a Cristo por primera vez o se reconcilia con el Señor? La puerta de la salvación está abierta. Ven hoy a Cristo. Aquí viene un niño, Dios te bendiga. Otro niño más acá, Dios te bendiga. Aquí viene un joven, Dios te bendiga. Aleluya. 1 minuto más y termino este llamado. Ven ahora. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Aquí viene otra señorita, Dios te bendiga. Allá viene otra joven más, Dios te bendiga. Otra señorita más, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Vengan a Cristo hoy. Gloria a Dios. Aquí viene otra señorita más, otro joven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vengan hoy a Cristo. Voy a cerrar en estos momentos el llamado, pero si has de venir, hazlo en este momento. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya. Otro joven más, 2 jóvenes más acá, Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar entonces. Invito a todos los que están en sus asientos para que oremos por estas vidas que hoy vienen al Señor. Gloria a Dios. Acá hay unas niñas que vienen también. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por tu bondad y misericordia. Mira la vida de estos jóvenes, de estos niños que hoy vienen delante de ti.
Te ruego, Señor, que perdones sus pecados. Te pido que les laves con tu sangre preciosa. Señor, rompe toda cadena de pecado. Rompe toda atadura del mal. Señor, séllales con tu Espíritu Santo. Y que la obra que empiezas ahora la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios.